por convicción, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Eterno y maravilloso Rey, nos pueden quitar todos, Señor, menos el deseo de alabarte, de exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza, porque te estás glorificando, Señor, estás obrando milagros a través de la alabanza. Gracias, Padre eterno, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en nuestros hogares. Señor, continúa ministrando a tu pueblo, continúa ministrando a tu iglesia a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos allí en sus casas. Qué bueno, qué linda alabanza, qué momento especial el que hemos compartido en la presencia del Señor. Ahora quiero hablarte en esta noche acerca de el Dios que ve tus necesidades. Y quiero contarte una historia, la historia de un hombre que era conocido por todos los demás como el loco del pueblo. Un hombre que había sido desechado, que había sido despreciado por toda la sociedad. Este hombre pasaba sus días en una estación de servicio, viendo pasar a la gente. No tenía amigos, no tenía familia. Nadie quería acercársele. Parecía como si este hombre tuviese una enfermedad terrible y contagiosa. Era una vida triste la de este hombre, una vida difícil la del loco del pueblo. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque es la historia de un hombre que existe, pero que para los demás es como si no existiera. Y en la palabra de Dios encontramos una historia similar a la historia de este hombre. En el libro del evangelista Lucas, capítulo 17, verso 11 al verso 19, hay una historia que nos relata la vida de 10 hombres. 10 hombres los cuales fueron rechazados, fueron denigrados, los cuales fueron apartados por los demás por la situación o la condición en la que se encontraban. Note lo que dice Lucas capítulo 17, verso 11 al verso 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas comienza diciendo que Jesús se dirigía a Jerusalén. ¿Qué iba a hacer Jesús a Jerusalén? Este mismo evangelista en el capítulo 9 comienza a hablar del viaje que iba a hacer Jesús hacia la ciudad de Jerusalén. Y allí en el verso 51, el evangelista dice que Jesús iba a padecer, iba a morir en la cruz del Calvario, porque ya sus días, el tiempo aquí en la tierra se había cumplido. El plan del Padre era que el Hijo fuese a Jerusalén y entregara su vida por todos nosotros, seres mortales y pecadores. Pero era necesario que el Hijo padeciera en la cruz, porque allí en la cruz Jesús venció una vez y para siempre al diablo. Y a usted y a mí nos ha dado libertad y poder para no ser atados ni esclavizados por el enemigo. Dice el texto que Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria y Galilea son pueblos fronterizos, pueblos que quedan a la salida. Esto explica por qué entre los 10 leprosos habían judíos y habían samaritanos. Los judíos y los samaritanos, recuerden que no se gustaban entre sí, no se trataban entre sí. Pero aquí habían judíos y samaritanos. En condiciones normales, esto hubiese sido prácticamente imposible verlo. Pero había algo en estos 10 leprosos, y es que todos compartían la misma necesidad. Todos tenían el mismo problema. Todos estaban padeciendo por lo mismo. Esto nos da a entender que los momentos difíciles, los momentos angustiosos, los momentos adversos, no solamente le suceden a una clase de personas y a otras no, nos suceden a todos. Todos en algún punto de nuestra vida pasamos por momentos de angustia, pasamos por momentos de dificultad, pero yo quiero decirte algo en esta noche, yo quiero darte una palabra en esta noche y quiero decirte que el Señor tiene poder, que el Señor tiene autoridad, que el Señor tiene potestad sobre tus circunstancias adversas, y en esta noche el Señor se va a manifestar en tu vida y en medio de tus circunstancias. Dice el texto que Jesús entró en una aldea y salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. La lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad incurable, y las personas que la padecían eran rechazados, eran denigrados, eran apartados, tenían que alejarse de su familia, tenían que alejarse de sus hijos. Espiritualmente eran considerados inmundos, no podían juntarse con nadie. Los leprosos eran separados del resto de la sociedad.
Y usted de pronto puede preguntar si es cierto, pero eso sucedió hace muchos años. Y sí, usted tiene toda la razón, querido hermano y querido amigo. La historia que le estoy contando sucedió hace aproximadamente 2000 años, en los tiempos bíblicos. Pero esos tiempos también los estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos bajo una pandemia, una situación difícil, donde tenemos que alejarnos de los demás, donde tenemos que vivir en cuarentena, donde no quisiéramos tener contacto con nadie por miedo a un contagio. Hoy en día tenemos que vivir en nuestras casas sin poder salir. Estamos viviendo un tiempo de angustia. Y posiblemente usted, querido hermano y querido amigo, allí en su casa está padeciendo de forma directa o indirecta las consecuencias de esta pandemia, de este virus. Posiblemente usted está siendo afectado por las consecuencias de este virus. Y si hay alguno que está contagiado, tiene que ser aislado. Muchas veces es estigmatizado por los demás. No quisieran hablarle, lo rechazan, lo hacen a un lado por el hecho de tener esta enfermedad. Y quiero decirte algo más, al igual que en aquel tiempo, la cura para esta enfermedad no existe. Esos hombres leprosos tenían que cargar con su dolor, tenían que cargar con su sufrimiento. Y además de esto tenían que vivir separados de toda su familia. Por eso dice el versículo 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Se pararon de lejos porque la ley establecía que no podían tener contacto, tenían que mantener una distancia. Tenían que mantener un distanciamiento social. Y mire, lo estaban haciendo bien. Lo estaban haciendo mejor que lo que nosotros lo hacemos hoy, que lo que la sociedad de hoy está haciendo. Ellos guardaban esa distancia. Hoy tenemos que vivir aislados. Hoy tenemos que guardar la distancia. Pero hay algo especial, y es que estos leprosos reconocen su condición, pero también reconocen la condición del que tenían al frente. Dice el verso 13 que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos hombres eran sacados afuera, eran aislados para que pidiesen limosnas. Ellos tenían que vivir de la caridad de las otras personas. Ellos estaban acostumbrados a ver pasar personas, a ver pasar gente. Estaban acostumbrados a pedir limosna. Pero ellos reconocen que al que tenían enfrente no era cualquier clase de persona. Si ellos consideran a Jesús cualquier clase de persona, entonces el clamor de ellos no pasa de ser un pedir de limosnas, un dame algo para subsistir. Pero ellos reconocen que Jesús no es cualquier persona. Ellos se dirigen a Jesús como maestro, como una persona de autoridad. Y escúcheme, porque esto es muy, muy importante. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, tenemos que reconocer lo que Él es. Estos 10 leprosos vieron a Jesús no simplemente como un hombre, sino que le dieron la importancia que Él tiene. Aquí en este texto la palabra traducida maestro no es la que comúnmente se usa en el griego. La palabra griega para maestro es didaskalos. La palabra que aquí usan los leprosos es epistate, que significa
jefe o amo. Y esta palabra epistate es sinónimo de kurios, que significa señor señor o propietario. Y es también sinónimo de déspotes, que significa gobernante absoluto. Para ellos Jesús no era cualquier clase de persona. Para estos leprosos, el que iba pasando por el camino era aquel que tenía autoridad y tenía poder para obrar un milagro en sus vidas. Es el que tiene poder para sanar tu cuerpo, querido hermano. Es el que tiene poder para obrar milagros en esta noche. Y de hecho el Señor va a obrar un milagro en tu vida, pero tienes que reconocerle como Él es. Ese que iba pasando por el camino, los leprosos reconocen que era el único que podía hacer algo por ellos, el único que podía sanar aquella enfermedad, aunque el mundo y la ciencia dijera lo contrario. Cuando los 10 leprosos claman, Jesús los oye y los mira. Yo no sé usted, querido hermano, pero esto es maravilloso. Esto es algo muy importante. Saber que cuando clamamos, Jesús nos escucha. Y no solo nos escucha, sino que cuando clamamos, Jesús nos mira. Y no solo nos mira, sino que cuando clamamos, Jesús nos responde. El verso 14 dice: y como Él los vio, Jesús los vio. Este detalle es pequeño, pero de mucha importancia. Dice la Biblia que Jesús los vio. ¿Y sabe por qué es importante? Porque en aquel entonces, en aquella época, todo conspiraba para hacer que los leprosos fueran invisibles. Todo conspiraba para hacer que los necesitados fueran rechazados y aislados. Nadie los tenía en cuenta. Y el ser humano, muy poco tendemos a tener en cuenta a los necesitados. Muy poco nos interesan los problemas de los demás. Muy poco nos interesan los problemas de muchas personas. Pero yo quiero decirte algo especial en esta noche, y es que hay uno al cual tú le interesas. Hay uno que se interesa por tu vida, que se interesa por tu problema, que se interesa por tu enfermedad, se interesa por tu dificultad. Hay uno, querido hermano y querido amigo, que me estás escuchando, que se interesa por tus necesidades. Y ese Jesús que iba pasando por ese lugar donde estaban los leprosos es el mismo Jesús que en esta noche está pasando por este lugar y está pasando por la intimidad de tu casa. Es ese Jesús que quiere obrar milagros. Es ese Jesús que quiere llevarse tu enfermedad. Jesús le da una orden a estos leprosos y le dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Lo que Jesús hace no es orar, como de pronto los leprosos hubiesen querido hacer. Lo que Jesús hace no es imponer las manos sobre ellos. Jesús simplemente les da una orden y les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús hace esto? Para entenderlo tenemos que mirar Levíticos capítulo 13. Allí dice la Escritura que los sacerdotes eran los encargados de examinar las lesiones en la piel. Así que los sacerdotes miraban si la persona que iba a ellos padecía de lepra o no. Si ellos decían que era lepra, entonces la persona tenía que ser aislada. Los sacerdotes tenían mucho poder en aquel entonces
tenían mucha autoridad sobre la sociedad y solamente los sacerdotes podían decir si la persona padecía o no lepra. O sea, que si la persona decía o el sacerdote decía que tenía lepra, tenía que ser confinada. Para poder regresar a la sociedad, esta persona tenía que ser curada. Ese era uno de los propósitos, pero también hay otro propósito de parte de Jesús al enviar a los leprosos al sacerdote. Y es que en aquel entonces no había cura alguna para esta enfermedad. En aquel entonces no existía ningún yerbatero que curara esta enfermedad. Ningún dios pagano podía curar esta enfermedad. El único que podía curar la enfermedad era el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. La única forma de que un leproso volviera a su estado normal, natural, era recibir un milagro de Dios, porque de lo contrario, este leproso estaba confinado a morir de esta enfermedad. Así que los sacerdotes, judíos o samaritanos, quisieran o no, tenían que confesar que esa persona había sido sanada, curada milagrosamente. Ellos tenían que confesar que Dios obraba milagros a través de su Hijo Jesucristo, que ese que estaba allí era el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero decirte, darte una palabra en esta noche y quiero que la agarres para ti. Lo que Dios va a hacer hoy en tu vida, el milagro que Dios va a hacer en tu vida, las personas que están a tu alrededor van a tener que reconocer y van a tener que confesar la gloria de Dios en tu vida. El médico o los médicos que te están tratando, escúchame bien, van a tener que reconocer y confesar el poder de Dios sobre tu vida. La misma ciencia va a tener que creer y que confesar, escúchame bien, que el Dios Todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos, que el Dios Todopoderoso es fiel y verdadero. Todos van a tener que confesar y van a tener que reconocer que la gloria de Dios se ha manifestado en ti, se ha manifestado en tu cuerpo y te ha hecho libre de todo contagio, libre de toda enfermedad, no importa cuál sea su nombre, porque más grande que tu enfermedad es el Dios Todopoderoso, el Rey de gloria, el Señor de señores. Dale la gloria al Rey. Y dice el texto que ellos obedecieron a la voz del maestro. Jesús les dice: id, mostraos a los sacerdotes. Jesús les pide obediencia. Jesús les pide confianza. Jesús les pide que crean a su palabra. El Señor pide de ti, querido hermano, que le creas en esta noche. El Señor pide de ti, querido amigo, que tengas confianza en su palabra, que tengas confianza en aquel que es fiel y verdadero para cumplir todo lo que ha prometido. En este tiempo existen muchas personas en necesidad. En este tiempo existen muchas personas en sufrimiento, personas que viven en angustia, en temor y miedo. Pero yo quiero decirte algo: hay un Dios que puede solucionar tu problema, hay un Dios que puede suplir tu necesidad, hay un Dios todopoderoso que puede obrar milagros, los que tú necesites, no importa cuáles sean, no importa el tamaño del milagro que necesites. Hay un Dios todopoderoso que puede y quiere hacerlo, pero es necesario que le creas. Es necesario que cuando
corras a Él, cuando vengas a Él, sepas que en Él vas a encontrar la respuesta a tu necesidad. Vas a encontrar la provisión para tu problema. Vas a encontrar sanidad. Vas a encontrar milagros. Ese Dios que sanó a aquellos leprosos es el mismo que hoy te invita. Es el mismo que hoy te llama. Es el mismo que hoy te dice: cree, porque yo puedo y quiero hacerlo. Vamos a orar porque Dios obre milagro o milagros en tu vida, los que tú necesites. Vamos a orar en esta noche. Coloca tu mano en la parte afectada y ora conmigo. Amado Dios, Señor eterno, Rey celestial, te adoramos y te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre. Te damos gloria y honra porque tú eres bueno. Señor, clamamos hoy por milagros. Hoy es un día o una noche de milagros. Hoy tu poder desciende en medio de tu pueblo. Hoy tu poder desciende en medio de tus hijos. Hay muchos en situaciones difíciles, en situaciones adversas. Por eso hoy clamamos, porque sabemos que tú eres un Dios vivo, real y todopoderoso. No clamamos a cualquier Dios, no clamamos a un Dios muerto que se quedó en la tumba. Hoy clamamos a un Dios que se levantó, a un Dios que resucitó de entre los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy confiamos, hoy creemos que ese Dios que pasaba de Samaria a Galilea es el mismo Dios que hoy está pasando por nuestros hogares, que está pasando por allí por nuestras vidas, que está tocando, que está ministrando. Es el Dios que nos está viendo, es el Dios que no se ha olvidado de nosotros, es el Dios que toma en sus manos nuestros problemas, nuestras dificultades. Es el Dios que hoy está tocando tu vida, que está tocando tu cuerpo. Es el Dios que hoy se está llevando tu enfermedad. Ese Dios que guardó a su pueblo en medio de aquellas plagas de Egipto. Dice la Biblia que todos los egipcios sufrieron las plagas, pero en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, no hubo ningún problema, porque el Rey de Gloria, ese Dios que te está cuidando a ti, es el mismo que cuidaba a su pueblo Israel. Y sabes algo, ese Dios sigue vigente por los siglos de los siglos. Ese Dios es fiel y es todopoderoso. Al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, al Señor de señores, hoy elevamos un clamor. Hoy elevamos un clamor. Yo quiero decirte algo. Escúchame, querido hermano y querido amigo. Dice el texto que leímos, termina diciendo que mientras iban los leprosos a presentarse a los sacerdotes, fueron sanados, fueron limpios. Pero solo uno de ellos regresó a darle gracias al Señor. Y uno se pregunta, bueno, y pues los demás no tenían necesidad de regresar. Ya habían conseguido lo que querían, el milagro que necesitaban. Y sí, es cierto, habían sido sanados. Pero ¿sabes algo? El que regresó y se postró a darle gracias al Dios de la gloria, no solo recibió la sanidad de su cuerpo, sino que dice el Señor que también recibió la salvación de su alma. Su fe, dice el Señor, le ha salvado.
Y yo quiero decirte algo, querido hermano. Yo quiero decirte algo a ti, querido amigo, a ti, amada familia, que hoy has creído en este anuncio, que hoy estás recibiendo un milagro allí en el seno de tu hogar. Yo quiero decirte algo. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Regresa a Él, póstrate en su presencia, porque Dios no solamente tiene para ti la salud de tu cuerpo, Dios tiene algo más maravilloso y es la salvación de tu alma. Dale gracias en este momento. Allí en tu hogar levanta tus manos. No importa que los vecinos te vean, es un privilegio que lo hagan. Levanta tus manos y bátelas en la presencia del Rey. Bátelas en la presencia del Hacedor de maravillas. Dale gracias, no te canses de darle gracias por el milagro que has recibido. No te canses de glorificarle por el milagro que has recibido. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, mi Dios. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Muchas gracias. Amén.